Bien, estamos en el capítulo 8 de Romanos. En esta ocasión vamos a saltar hasta el capítulo 12. La razón es que los capítulos 8, 9 y 10, 9, 10 y 11, hablan precisamente de Israel y algunos conceptos no quisiera llamarlos filosóficos, sino más bien reveladores de la soberanía de Dios, los cuales vamos a estudiar después. Hoy quisiera avanzar con ustedes en el capítulo 12, por favor. En el capítulo 12. Y el mensaje de hoy se llama colaboradores. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Colaboradores. Nosotros debemos de considerarnos colaboradores del Espíritu Santo o colaboradores de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros debemos de llevar a cabo aquello que está en nuestras manos hacer, pero en esa medida nosotros colaboramos con Dios para que Él pueda obrar bien en nosotros. Estoy buscando una cita que se me olvidó buscar. Se las voy a dar en un momento. Con esa vamos a empezar. La que dice: somos siervos inútiles. Está, sí, Lucas 17:10. Vamos ahí primero antes de avanzar a Romanos 12. Lucas 17, versículo 10. Dice así: así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir: somos siervos inútiles. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Jesús está hablando de la fe y el deber. Si quieren, vamos a leer desde el versículo 1 ahí en Lucas 17, para que comprendamos un poco más el poder de este versículo. Luego dijo Jesús a sus discípulos: los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los ocasiona. Más te valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello, que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día, y 7 veces regresa a decirte que se arrepiente, perdónalo. Entonces los apóstoles dijeron al Señor: aumenta nuestra fe. Si ustedes tuvieran fe tan pequeña como una semilla de mostaza, respondió el Señor, podrían decirle a este árbol sicómoro: arráncate de aquí y plántate en el mar, y les obedecería. Supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando el campo o cuidando las ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso le diría: ven enseguida a sentarte a la mesa? ¿No le diría más bien: prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno? Después tú podrás cenar. ¿Acaso le daría las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir: somos siervos inútiles. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Jesús nos manda o nos coloca en una escena donde nosotros podamos llamarnos siervos inútiles. ¿A qué se refiere que nosotros somos siervos inútiles? Para empezar, la frase no suena tan agradable, ¿no? Siervos inútiles. ¿Qué pensarían ustedes en el trabajo o en cualquier lado si alguien les dijera: eres un trabajador inútil?
o eres un siervo inútil, o eres un limpio, o si te dedicas a, no sé, cualquier cosa, eres un soldador inútil. La frase suena ofensiva, ¿no? Sin embargo, Jesús está aludiendo a una realidad de nuestra vida y es una realidad que nosotros debemos de aprender a aceptar. Y es esta. Nosotros no podemos por nuestra capacidad pensar que Dios puede hacer o no las cosas. ¿Cuántos han pensado de ustedes, ya pequé, ya Dios no va a cumplir su promesa conmigo? ¿Cuántos se han sentido así? ¿No? Ya me mojé otra vez, no se me va a quitar la gripa. Dios me va a traer una doble gripa. ¿Lo han sentido? Nosotros hemos llegado a pensar que nuestra capacidad es la que mueve la mano de Dios, pero no es así. Por eso Jesús en este pasaje habla de la fe. Por ejemplo, cuando a mí me hablaban acerca de recibir el don de lenguas, el bautismo del Espíritu Santo, yo pensaba que tenía que hacer un montonal de cosas sagradas para llegar a tener la unción. Y yo me esforzaba y me esforzaba y me esforzaba, pensando que mientras más hacía, más Dios me daría. Algunos llegamos a pensar que la condición de nuestra vida es que Dios no se ha movido y Dios no se ha movido a favor nuestro porque somos pecadores. Pero esa es la mentira y una de las mentiras más grandes que el diablo usa en nuestra vida. Muchas veces el diablo se levanta y nos dice esta voz, ¿ya ves? Te acabas de equivocar. Y porque te acabas de equivocar, Dios no va a cumplir lo que prometió contigo. Yo estoy seguro que ustedes han escuchado esa voz. Por eso nosotros debemos de comprender que nosotros solamente somos colaboradores. Nosotros no somos Dios. Y nosotros lo único que necesitamos para que Dios se mueva es fe. ¿Cuál es la imagen con la imagen que pienso que me podrían comprender mejor esto? Bueno, hablemos del asesino que está junto a Jesús en la cruz. ¿Lo recuerdan? Sí. Dice la Biblia que había dos hombres, uno a su izquierda y uno a su derecha. Uno de ellos le comienza a imputar sobre la deidad de Jesús y le dice, si realmente eres el Hijo de Dios, bueno, pues bájate. ¿Jesús lo pudo haber hecho? Sí. Pero el hombre que está al lado, él cambia la operación. Y él solamente le dice, bueno, le dice al otro, nosotros merecemos lo que estamos recibiendo, pero él no ha hecho nada. Y voltea con Jesús y le dice, Jesús, llévame a tu reino. Y Jesús le dice, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se lo merecía? ¿Se lo merecía? Todos podríamos decir que Rubén tiene razón en el sentido no de las obras, sino el sentido de la fe. Pero si habláramos de las obras, el hombre no se lo merece. ¿Me comprenden? El hombre estaba recibiendo ¿qué? Su justo castigo. Pero en el momento que tuvo fe y creyó que era rey, eso cambió todo. Él le dice, llévame contigo, ¿no? Eso cambió todo. ¿Me van entendiendo? Entonces yo, en mi vida cristiana, necesito aprender a vivir una vida donde yo comprenda que
Lo que puede mover la mano de Dios es mi fe, no mi perfección. ¿Me comprenden? Y suena extraño, suena feo, y con eso no estoy diciendo que podemos pecar. No estoy haciendo una invitación a hacer lo que queramos, porque Dios siempre va a cumplir con nosotros. Saben, como pastor, algunas veces, por ejemplo, hablando de temas en los que llegamos en los que hay tanta diferencia en la iglesia, uno de esos temas es el dinero, los diezmos, las ofrendas. Hay muchos pastores que van a levantar la voz para decirle a su iglesia casi que Dios los va a maldecir con hambre, con hambruna y pobreza, si no diezman. Y muchos pastores lo hacen. Pero ¿esto es verdad? No lo es. Porque Dios nos ama. Y el hecho de que nosotros no cumplamos con aquello no significa que Dios no nos va a bendecir. Esa es la realidad. ¿Que estamos perdiendo algunas bendiciones? Personalmente me parece que sí. En el sentido de que hay bendiciones que solamente llegarán bajo ciertas condiciones, porque esa es la verdad. Pero si me preguntan, ¿Dios me va a dejar con hambre o Dios me va a dejar pobre si no diezmo, si no ofrendo? La verdad es que no es así. Y yo necesito liberarme de eso. Yo deseo, iglesia, que ustedes estén libres de eso. Y que ustedes puedan decir, siervos inútiles somos. Ahora, hablemos de algo más del siervo inútil. ¿Por qué es un siervo inútil? Bueno, porque el siervo inútil no puede hacer lo que su Señor puede hacer. ¿Me explico? El esclavo solo hace lo que le toca hacer y lo que debe de hacer. El siervo solo hace lo que tiene que hacer, no hace más. Y lo único, por eso me encanta esta forma, la forma en que lo dice Jesús. Supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado orando, que ha estado arando el campo o cuidando las ovejas. Lo voy a parafrasear. Supongamos que Dios tiene un hijo de Dios que ha estado haciendo su vida, tratando de hacerlo lo mejor posible. Ora, lee su Biblia, se congrega, diezma, ofrenda. ¿Me estoy explicando? Así va parafraseándose esta parte de la Biblia. Luego dice, cuando el siervo regresa al campo, ¿acaso le dirá, ven enseguida a sentarte a la mesa? O sea, cuando yo ya acabé, ¿significa que Dios va a hacer lo que tiene que hacer? Jesús dice, no le diría más bien, prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno. Después tú podrás cenar. Es decir, ¿quién define el beneficio del siervo? ¿El siervo o el dueño? El dueño. ¿Quién define en qué momento nuestra bendición llega? ¿Quién lo define? El Señor. No importa cuánto nosotros nos esforcemos por ser perfectos, Dios ya sabe cuándo nuestra bendición llegará. Pero mientras llega, lo que a nosotros nos toca es ser siervos inútiles, solamente hacer lo que tenemos que hacer, porque la bendición va a llegar. Te lo digo con esas palabras, la bendición de Dios no está en juego en tu vida, ya te la dio. Ya te la dio, es tuya. Y tú lo único que tienes que hacer es hacer lo que tienes que hacer. Y eso no condiciona la bendición o el amor de Dios. Y nosotros llegamos a pensar que es así. ¿Acaso le daría las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? ¿Por qué? ¿Por qué tendría el siervo que agradecer, el dueño, que agradecer al siervo si el siervo sabe su trabajo? ¿Me explico?
¿Por qué tendría? Es como si nosotros pensáramos que Dios tiene que premiarnos por lo que hacemos. Cierto que hay recompensa, cierto que el obrero es digno de su salario. Eso es una realidad. Esa es la realidad. Pero, mientras nosotros somos siervos que solamente tenemos que hacer lo que nos toca hacer. Y llegará el momento en el que el Señor dirá, vente, llegó tu momento. Esto es para ti. Por eso nosotros debemos entender que somos siervos inútiles. Nosotros no podemos traer a nosotros lo que Dios ya determinó. ¿Intervenimos? Sí. ¿En qué medida? En nuestras oraciones. Por eso quiero que vean conmigo Romanos 12. Vamos ahí, por favor. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, dice Pablo, es buena, es agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Es decir, yo debo de colocarme en el lugar adecuado y debería de estar transformando mi vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo tengo que hacer. La bendición de Dios ya está. La bendición de Dios no está en juego para mí. No es si Dios está pensando en dármela o no. No. Hace tiempo les compartí un mensaje que se llamó Viviendo en el todavía no de Dios. Y les decía que una de las cosas que nosotros debemos de hacer es vivir con gratitud. ¿Gratitud por qué? Porque Dios ya lo prometió. Dios ya lo prometió. Dios ya lo prometió y si lo prometió, lo va a cumplir. ¿Qué me toca a mí nada más? Ser el siervo inútil. Yo solamente hago lo que me toca hacer. Y aquí viene la razón importante de cuál es el móvil de lo que yo hago. Fíjense, hacemos lo mejor por Dios. Número 1, porque queremos la recompensa, queremos la promesa. Dios nos prometió algo. Y nosotros nos esforzamos, porque creemos que mientras más nos esforzamos, Dios más va a cumplir su promesa. Error. Error. Ese no puede ser tu móvil. Móvil número 2, o modus operandi de los cristianos, de nosotros. Hacemos mucho porque queremos la bendición de Dios. Nos esforzamos porque creemos que mientras más hacemos, más seremos bendecidos. Y hay principios que nos llevan a la bendición. Es un hecho. Pero si eso está moviendo mi corazón, para hacer que Dios, es como si yo le estuviera haciendo a Dios esa famosa manita de puerco. Órale, Dios, con esta sí me vas a cumplir. No, ahora sí, ya te agarré, Dios. Tengo 2 imágenes para ustedes que deberíamos de considerar que deberían de ser nuestro modus operandi en la vida.
Y estos días de ayuno yo he sido muy confrontado con esto, ¿saben? La primera imagen que quiero darles es la de Juan, el apóstol amado. La Biblia dice que Juan, y él mismo dice que él es el apóstol amado. ¿Por qué? Para empezar, Juan era el más chamaco. Los expertos dicen que Juan tenía entre 13 y 16, 17 años más o menos cuando se hizo discípulo de Jesús. Entonces Jesús lo quería un montón, porque era un chamaco. Pero además Juan solía meterse con Jesús. Juan estuvo en la transfiguración de Jesús, ¿se acuerdan? Junto a Jacobo y a Pedro. Juan es el apóstol amado. Él mismo se llama el apóstol amado. Bueno, ¿a quién se le dio el Apocalipsis? Al apóstol amado. Jesús está en la Santa Cena, en las conversaciones antes de ser crucificado, y les dice a sus discípulos: uno de ustedes me va a traicionar. Y todos los discípulos empiezan: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Pero de repente el buen Pedro se acuerda que hay un apóstol amado. Y va con el apóstol, con Juan, y le dice: Juanito, ven, a ti te quiere el Señor. ¿Han escuchado esas frases de la iglesia? A mí me la dicen bastante, porque creen que porque soy el pastor, a mí Dios sí me escucha. A veces yo siento que Dios me dejan visto. Pero Pedro llama a Juan y le dice: Juan, a ti te quiere el Señor. A ti sí te va a decir. Ándale, ve y pregúntale. Nosotros deberíamos de mover nuestra vida de acuerdo a cuánto nos sentimos conectados con Cristo. No cuánto voy a obtener de Jesús. Porque mientras yo siga viviendo en cuánto voy a obtener de Jesús o cuánto Él me va a dar, sigo perdiendo el tiempo, porque Jesús ya lo decidió, me va a bendecir. A su momento llegará. Y es cierto, a veces nosotros estamos que, ya Jesús, ya, que llegue la bendición, que llegue el momento. ¿Se han sentido así? Yo me siento así muchos días. A veces viene la voz del diablo que me dice: ¿ya viste? Por esto no te bendice el Señor. Y muchas veces escucho la voz de Satanás que me dice: por eso no crees en la iglesia, eres un sucio pecador. Y yo tengo que confrontarme conmigo mismo, con mi mover, con mis acciones, para saber si estoy buscando la bendición de Dios o estoy buscando conectarme con Cristo para hacer lo que tengo que hacer. Y siempre tengo que recordar que solo soy un siervo inútil. Yo podría ser un buen predicador, un buen pastor, podría ser lo mejor o peor de lo que pueda hacer. Le dije la otra vez a mi esposa: mira, conozco a pastores que predican cada burrada. Y veo sus iglesias y están llenas. Y mi primera pregunta es: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Me entienden? Yo estoy seguro que tú a veces te sientes así. Que sientes que no llega la bendición y de repente susurra la voz del diablo que te dice: por eso Dios no te bendice. Y ese es un error. Nosotros deberíamos de conectarnos con Dios porque deseamos conectarnos realmente con Él. Estos días de ayuno me he sentido especialmente conectado con Él. Porque a pesar de que en mis ayunos oro por situaciones específicas de la iglesia, por personas específicas y por toda la iglesia, me he sentido
más conectado con Él. Y por eso considero esto de ser colaborador del Señor y solamente ser un siervo inútil, hacer lo que tengo que hacer. ¿Me explico? La segunda motivación de la que quiero hablarles es, hay un versículo de la Biblia que dice, clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuál es nuestro mover? ¿Qué queremos del Señor? Y comprendí esto esos días. Yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿cuál es tu corazón? ¿Cuál es tu voluntad? Y de repente veo a Jesús leyendo los evangelios y veo a Jesús sanando gente. Y yo andaba buscando la revelación de la Biblia y de repente Jesús me responde de la forma más simple que yo me pude haber imaginado que me respondería el Señor. Y me dijo, mi revelación, las cosas que yo te quiero mostrar, son aquellas cosas que yo deseo hacer en la gente. No es todo, pero es una cosa que el Señor me ha hablado puntualmente. En otras palabras me ha dicho, tengo deseos, tengo bendiciones, tengo cosas que hacer con las personas. Ese es mi corazón. Y a mí me sorprendió mucho. Porque yo estaba buscando algo, una revelación de Dios, que Él me hablara, que yo profetizara. Pero cuando el Señor me abrió este panorama, comprendí que lo que el Señor desea que nuestro corazón haga es que se mueva de acuerdo a sus intereses y no a los nuestros. ¿Qué buscamos cuando nos conectamos con Dios o cuando queremos alcanzar algo de Dios? Muchos de nosotros queremos solamente la bendición, pero no estamos esperando que Dios nos abra el corazón y que encontrarnos con esas revelaciones cambian todo. Y yo me sorprendí con el Señor y le dije, wow, no pensé que tú me fueras a hablar de esto. Pero el Señor nos revela esas cosas que hay en su corazón. Entonces, ¿qué es lo que me motiva a servir al Señor? ¿Recuerdan al esclavo en la ley? Cuando se acababa, cuando el esclavo terminaba su periodo, le decían, ahora eres libre. Pero si el siervo se quería quedar con su amo porque lo amaba, y a mí me encanta que la Biblia sea bien específica porque marca la condición, si el siervo ama a su Señor, si el siervo se quiere quedar por amor, entonces que se le coloque en una columna y que se le orade la oreja y se le ponga una argolla. Y ese es el símbolo de la esclavitud. ¿Cuál es la razón de decidir quedarte como esclavo? El amor. Porque ¿qué hace la ley? Lo hemos estado viendo en todo el libro de Romanos. ¿Qué hace la ley? ¿Qué hace la ley? No. ¿Qué hace la ley? Nos esclaviza. La ley esclaviza. ¿Por qué la ley esclaviza? Porque te esclaviza al precepto. Y luego cuando dice Pablo, lo vimos, que cuando la ley me revela el pecado, entonces el pecado florece en mí y luego me convierto en esclavo ¿de quién?
del pecado. ¿Y qué hace la gracia? ¿Qué hace el sacrificio de Jesús? Me libera. La misma imagen de la ley de Deuteronomio. Pero nosotros decimos que nosotros al aceptar la ley del Espíritu, ¿qué hacemos? ¿Nos convertimos en qué? Otra vez, en esclavos de Cristo. Pero entonces el hombre distorsiona esta imagen. Dios lo hace como que tú le tienes que servir al Señor y todos ustedes son esclavos en común. Y los judíos no maltratan a su esclavo, lo aman, lo quieren, lo procuran, no sé. Pero cuando se distorsiona todo esto, cuando la esclavitud llega a otros tiempos donde las mujeres son violadas, los hombres son asesinados, golpeados, maltratados, Dios le da permiso al diablo de hacer todo eso porque realmente es parte de Satanás el que pase todo eso, ¿no? Porque distorsiona el concepto de Dios de ser esclavos de alguien. Allí, Rubén, en lo que estás diciendo es a lo que me refiero. Nosotros somos colaboradores de Dios. Nosotros no distorsionamos lo que la Biblia dice. El hombre ha distorsionado los conceptos bíblicos. Por eso en Estados Unidos los americanos tenían esclavos. ¿Por qué? Porque ustedes deben de saber que la ley estadounidense, la Constitución estadounidense, se hizo en base ¿a qué? A la Biblia. Entonces, como la Biblia traía esclavos, entonces los ingleses dijeron, tengamos esclavos. Y los maltrataron. Pero aquí la diferencia es que sus esclavos solamente era la gente de color, no tenían esclavos blancos. Bueno, como lo pone la historia y todo eso, los esclavos eran los negros, Sí. no los blancos. Y por ejemplo Jesús decía todos son esclavos míos y tú no puedes servir a este Señor, pero este Señor va a ser que me sirvas a mí, porque Él me va a servir a mí. Y eran de cualquier color, ¿no? Entonces por eso te digo, a veces me pega, yo no soy así tanto pero digo, ¿por qué Dios le permite tanto al diablo? No, Dios no lo permite. Porque quien es Satanás es el que viene y te invade. Por ejemplo, dice, si tú haces esto, tienes esto, es porque el diablo te está, de alguna manera te está tentando a hacer todo eso, a que distorsiones tu fe, que ya no creas todo. Porque yo creo que, como tú dices, está en la Biblia, pero el mismo hombre distorsiona todo esto, ¿no? Dice, aquí está, vamos a agarrar esclavos, pero nosotros queremos esclavos, pero los negros son los que nos pueden servir porque no son blancos como nosotros. Distorsionar totalmente. Sí. Pero esa mente que hizo eso, como yo te dijera, a ver, vamos a buscar por los músicos aptos y buenos, porque los demás no checan aquí. Y ese es mi pensamiento, pero es mi pensamiento en base que alguien está dentro de mí, no con los conceptos de la Biblia, de Jesús, de todo eso, ¿no? Entonces alguien ya está metiéndome eso y es Satanás, ¿no? Porque yo siento a veces que pasan cosas que yo no quisiera hacer o que me están pasando y que yo aparte que estoy digo, no es así, y oro y digo, Padre, no permitas que Él pueda meterse en mi corazón o que me esté dañando o pelea conmigo, no me sueltes la mano, ¿no? Sé que eres el Dios de las batallas y quiero que pelees esta batalla, no le permitas. Tú eres mi Dios y yo te glorifico y yo oro. Porque sé que me están pasando cosas que yo no quiero. Veo que te estás refiriendo y haciendo mención del mensaje del domingo. Mira, Rubén, hay dos fuentes de maldad. La primera es yo mismo. ¿Por qué? Porque el pecado, dice la Biblia, que pasó de un hombre a todos. Eso significa que yo soy malo. Por naturaleza soy malo. Y por naturaleza siempre voy a buscar el mal. La segunda fuente de maldad es el diablo.
Por eso dividí los mensajes en dos secciones y algunos tal vez lo notaron, tal vez otros no. Pero el primer mensaje, cuando les hablé del dominio propio, es porque tengo que encontrar dominio sobre quien yo soy. ¿Me explico? Y el mensaje de esta semana, del domingo, se trató sobre buscar contener aquello que el diablo quiere hacer conmigo, porque hay dos fuentes. ¿Me estoy explicando? Está bien, pero ¿queda claro esto, Rubén? Hay dos fuentes. Y Dios, no es que Dios lo esté buscando y no es que Dios lo permita. ¿Por qué no podemos decir que Dios lo permite? Porque hay libre albedrío. Dios no se puede meter en mi vida. No se puede meter en mi vida. Eso es una realidad. Dios es Dios, pero Dios no puede meterse en mi vida. Porque yo tengo libre albedrío. Yo decido qué hacer conmigo. El absurdo de esto es que Dios siempre va a ganar, Dios siempre va a triunfar. Esa es la realidad. Por eso Hebreos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque sea lo que yo decida con mi libre albedrío, voy a terminar con Dios o sin Dios. Y nosotros debemos convertirnos en colaboradores. Pero insisto, ¿qué es lo que motiva mi colaboración con Cristo? ¿Qué es lo que lo motiva, Rubén? Tú alguna vez dijiste también, Dios no se mete en tu vida hasta que tú no se lo permites, ¿no? Sí. Entonces, te digo, pues yo no conocía a Dios, lo conozco, hace algunas cosas, porque todo esto es verde, ¿no? O sea, a veces yo digo, no sé orar, no sé conectarme con Dios, quizás, pero trato de entender todo lo que tú dices y acordarme pasajes que tú mencionas y todo eso. Entonces, en ese andar de este poco tiempo, digo, el pastor me dijo, Dios no se va a meter en tu vida hasta que tú no se lo permitas, ¿no? Entonces yo digo, Dios, mi vida es tuya y yo te permito que estés conmigo, porque mi corazón así lo desea, ¿no? Sí. Lo que tú hagas de mí, me lleves por el camino que tú quieras, está bien, porque así lo deseo, ¿no? Pero te digo, siempre trato de escuchar o cuando estoy leyendo mi Biblia, porque yo estoy ahorita en Job y todo lo que leíste el domingo, pues lo vi. Y me dio risa porque tú hablabas también de que el diablo cuando te estás durmiendo o algo así, es lo que estás tomando. Entonces, yo mismo, llegando a mi casa me puse a pensar. Entonces, a veces yo no estoy durmiendo, pero estoy escuchando con los ojos cerrados. Digo, entonces me ven que me estoy durmiendo, entonces el Quique y yo estamos endemoniados. Así como una broma, pero pues sí tienes razón, ¿no? Son dos diferentes cosas, pero yo digo, y tú lo dijiste, el mundo está así porque existe la maldad, por la maldad del hombre. Entonces muchos hombres han distorsionado las cosas y muchos los han seguido. Sí. Terminemos este mensaje. ¿Cómo yo me vuelvo en un colaborador de Dios? Romanos 12, versículo 2 dice así. No se amolden al mundo actual. No aceptes cómo el mundo interpreta el mundo. Aprende cómo Dios interpreta el mundo. Primero mi motivación. ¿Eso sí quedó claro? ¿Qué me motiva a conectarme con Dios? ¿Lo que yo quiero de Él, lo que espero de Él? ¿O realmente conectarme con Dios? Porque de verdad lo estoy amando. Ese es un problema grave de la iglesia. Tenemos un problema de que la iglesia no conoce a Dios. Estaba escuchando un pequeño video de John Piper, uno de los hombres más prominentes de este tiempo. Y él dice, ¿por qué hombres que tienen doctorados en teología, que tienen doctorados en Biblia, en hebreo, en todo, ¿por qué caen en adulterio? Y él da una simple respuesta, él dice, porque no conocen a Dios. Así de simple.
Es todo. No conocen a Dios porque cuando uno conoce a Dios, recibe todo lo que espera. Y lo segundo es que yo debo de entender que no puedo amoldarme al mundo actual, dice Pablo. No se amolden al mundo actual. Y luego dice sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y aquí viene esta parte clave de ser colaborador. ¿Quién puede transformar mi mente? ¿Quién la puede transformar? Solamente Dios. Ahora escuchen esta pregunta. ¿Quién puede alimentar mi mente? Solamente yo. Dios no puede venir de la nada y meter algo que no está. Solamente yo puedo alimentar mi mente. Y para ser colaborador de Dios, yo necesito despreciar lo que hace el mundo, aceptar lo que hace Dios o la forma en la que lo interpreta Dios, pero eso yo no lo puedo comprender dicen por ahí, por ósmosis. No es como un milagro. Yo necesito alimentar mi mente. Necesito que mi mente reciba información diferente. Cuando mi mente recibe información diferente, es entonces que el Espíritu Santo puede transformar. ¿Por qué el Señor? Porque nosotros podríamos preguntarnos, ¿por qué hasta ahora no he hecho aquello que debería de hacer? Bueno, porque tal vez no he cambiado mi mente, no la he alimentado de lo que realmente necesita. Necesito meterle la mente. Y luego dice Pablo esto, y esto les va a volar. Cuando hagamos eso, dice Pablo, comprenderemos cómo es la voluntad de Dios. Y describe 3 adjetivos de la voluntad de Dios. Es buena, es agradable y es perfecta. Escuchen esto. Cuando yo recibo la revelación de la voluntad de Dios para mí, nos daremos cuenta de realmente qué es la voluntad de Dios. Y es ahí donde todo mundo, hablo de la vida de cualquier cristiano, es ahí donde llegamos a cojear. Porque nos damos cuenta que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Les voy a dar un ejemplo. Y con esto terminamos. Está Jesús predicando y llega un joven rico y le dice, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús lo que hace es revelarle su voluntad. ¿Me están entendiendo? Le dice, bueno, debes de cumplir la ley. Y el joven le dice, bueno, he cumplido la ley desde pequeño. Y Jesús le dice, bueno, te falta una sola cosa. Y Jesús en ese momento está revelando su voluntad. Y le dice, toma todo lo que tienes, véndelo, dalo a los pobres y luego sígueme. Y es entonces cuando la voluntad de Dios, que tanto quería escuchar el joven, no le quedó. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema del joven? Que amaba el dinero. Ese es su problema. Si el joven no amara el dinero, otra cosa le habría dicho Jesús. Jesús atacó aquello que el joven tenía en su corazón, que estaba en contra de la voluntad de Dios. Por eso Jesús toca ese punto y le dice, deshazte de todo lo que tienes. Véndelo, dalo a los pobres. Miren a Jesús pudiendo decirle al joven, vende todo lo que tienes y todo lo que vendas tráelo para la obra. Puede haber sido más lógico, ¿no? Pero no. Jesús le dice, dalo a los pobres. Y luego, sígueme.
¿Por qué? Porque Jesús no necesita el dinero. Porque Jesús puede con o sin dinero. El problema del joven era que amaba el dinero. ¿Me comprenden? Cuando David peca y manda al profeta a reprenderlo, y David escucha la voluntad de Dios. No vas a morir, pero tu hijo sí. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Yo quiero invitarlos a que en sus días de ayuno mediten en esto. Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? ¿Qué esperas tú de mí? Yo doy gracias porque estoy seguro que lo que Dios ha prometido vendrá. Solo tengo que ser colaborador, un siervo inútil. Pero necesitamos resolver el asunto de la voluntad de Dios. ¿Me comprenden? Porque cuando llegue eso, entonces estaremos realmente conectados con Cristo. ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? Yo no estoy diciendo que estemos mal, no estoy diciendo que estemos en pecado, no estoy diciendo nada de eso. Estoy diciendo que deberíamos de ser colaboradores con Dios, pero verdaderos colaboradores. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? Estoy seguro que más de uno seremos sorprendidos. Porque yo estoy siendo sorprendido estos días de ayuno, me ha bendecido bastante. Y yo oro que ustedes sean bendecidos y se conecten con Dios y hagan esta conexión que les lleve a un nivel más alto en su vida. ¿Me dicen amén? Pónganse de pie, vamos a dar gracias al Señor.